Hola, buenos días. Bueno, ahora vamos a ver un ejercicio que nos había quedado pendiente de la última clase, que es un ejercicio de propagación de ondas en el vacío. Y con este ejercicio vamos a introducir algunos conceptos matemáticos que nos van a permitir justificar que el campo electromagnético es una onda de tipo transversal. Voy a comenzar compartiendo la pantalla y bueno, vamos a tratar de empezar a trabajar ahora. Creo que entiendo que se ve ahí y ya vamos a empezar a trabajar. Y aquí les muestro el ejercicio que está en los apuntes que ya hemos compartido, y ese ejercicio está en la página 3 del apunte. Se trata entonces de la situación que se plantea. Es la situación de la propagación de un campo eléctrico que tiene su contraparte en campo magnético, también su otra componente en campo magnético, y descrito por una onda plana y homogénea. La propagación se produce según el eje Z, como se ve con claridad aquí, y la vibración del campo, o sea, la polarización, está según la dirección del eje Y. Si nosotros tomamos este pequeño gráfico que ya habíamos discutido en la clase anterior, vamos a ver si lo insertamos en el esquema, se ve como si esta onda, en realidad plana y homogénea, proviene de algún elemento irradiante, como se trata de una antena, y que en última instancia se trataba de una onda con un frente de onda que no era plano, sino que era esférico. Pero como la porción del frente de onda que tomamos es muy pequeña, podemos decir que se trata prácticamente de una onda plana. Fíjense, aquí la dirección de propagación, ¿sí? Vamos a ver, aquí está la dirección de propagación según el eje Z, y el plano de vibración, en este caso para el campo eléctrico, vamos a asumir que el plano de vibración, discúlpenme, sí, el plano de vibración del campo, fíjense que es este que yo estoy marcando aquí, sí, se trata del eje X, o sea, según inversor. De manera que la otra dirección que podemos considerar para el fenómeno de propagación es esta dirección, generando una terna derecha, que sería el eje Y. Por esa razón, el campo que está propagando, la componente de campo eléctrico que vamos a especificar acá como campo que depende de Z y el tiempo, en su versión instantánea sería inversor por E sub 0, creo que le pusimos E sub 0x a la amplitud, perdón, sí, la amplitud sería E sub 0x por el coseno de omega t menos k por z. Esa sería un poco la idea. Y aquí está la porción, esta es una porción del gráfico que yo les acabo de comentar. Acá asumimos que esta es una antena, un elemento irradiante, y que en una posición alejada de ese elemento irradiante hay una pequeña porción de área donde tomamos para estudiar el campo eléctrico y el campo magnético. ¿Sí? En este caso, las dos componentes. Una componente de campo eléctrico y otra componente de campo magnético. ¿Sí? Asumiendo, fíjense, acá está la H y acá está la E, asumiendo que se trata de un frente de ondas plano, si bien en realidad lo que está sucediendo es lo que dijimos antes. ¿Sí? Estamos considerando que eso es así porque tomamos una pequeña porción de área, en este caso un área delta A, sobre la cual vamos a hacer nuestro trabajo. Si seguimos recordando un poquitito lo que veníamos manejando, la expresión exponencial compleja de ese campo sería para nosotros, estaría dada por E sub 0x por inversor por E a la J omega t menos K por Z. Sobre esa expresión vamos a trabajar un poquitito ahora y vamos a agregar una hojita más, así hacemos algún tipo de consideración especial o alguna consideración matemática.
¿Sí? De hecho, nosotros decíamos, siguiendo con el razonamiento que estábamos planteando, que la componente, entonces, que el campo eléctrico instantáneo o en su versión se calcularía como la parte real de esta expresión fasorial del campo eléctrico, o expresión exponencial compleja. Esta es la expresión, como dijimos antes, exponencial compleja. Déjenme ver, a ver cómo vamos con el tema de la grabación, porque estoy haciendo una suerte de... Sí, una grabación que estoy haciendo ahora en una sesión que abrí yo solo y quiero que salga bien y quiero repetirla varias veces. Entonces, aquí tenemos ese campo, como dijimos antes, y dijimos que ese campo acá en el apunte, como se ve con claridad en la parte A de la resolución del problema, se ven justamente las dos expresiones que estuvimos manejando recién. Esto es la expresión del campo instantáneo, que sería este que yo voy ahora a recuadrar en color azul, con el campo, con la amplitud dada, y la expresión exponencial compleja. Si bien ahí dice fasor, a mí me gusta más la identificación de exponencial compleja como que aquí estamos viendo. ¿Ah? ¿Se entiende más o menos la idea? También podríamos, tal cual esta sutileza que se está imponiendo en este segundo renglón, fíjense en este segundo renglón, como el campo en realidad está dado por una expresión que podríamos decir representada por una suerte de método de separación de variables. Tenemos una parte del campo que se ve aquí que depende, estoy hablando del campo exponencial complejo, ¿no?, de la posición, y otra parte del campo que depende del tiempo, porque asumimos que la variación en el tiempo es armónica pura. Entonces, esa sería la forma en que trabajaríamos. Fíjense que la separación en variables, la separación de variables del campo genera entonces una expresión de esta naturaleza. ¿Sí? Una parte del campo que depende de la posición y otra parte del campo que depende del tiempo. Para nosotros sería así, sería ese campo tendría una amplitud vectorial que depende de z, y la parte que depende del tiempo se pone de manifiesto con esa exponencial compleja que yo les estoy escribiendo. Si la expresión, si el campo es un campo más complejo y la amplitud del campo no depende solamente de z, sino que la situación, en una situación más compleja, un campo más complicado, por decirlo así, podría ser un campo donde el campo fasorial tiene una parte que depende de la posición. Esa parte que depende de la posición, por ejemplo, depende de X y Z, y la parte que depende del tiempo sigue siendo E a la J omega T armónica. En vez de escribir E a la X, E, que depende de X y Z, lo que estoy haciendo acá es diciendo, bueno, que todo esto que está acá en realidad está resumido, ¿sí?, en ese vector R del cual yo les estoy hablando, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tratar de plantearnos ahora es una manera de justificar o interpretar ese campo que nos permita, con este ejemplo, extender un poco estas ideas a situaciones más complicadas. Si nosotros tomamos otra vez el campo, ¿sí?, el ejemplo que yo les planteaba antes, y lo que voy a hacer es agregar una hoja más, perdón, la voy a agregar acá arriba la hoja, ¿sí? Voy a agregar, discúlpenme, a ver cómo, acá está. Entonces vamos a hacer,
vamos a tratar de hacer que esa expresión de campo sobre la cual estoy trabajando ahora, vamos a tratar de achicar un poquitito el gráfico. Disculpen la desprolijidad, pero bueno, la idea es hacer un video con independencia de que salga más prolijo o menos prolijo, pero que el contenido esté claro. ¿Sí? Fíjense entonces, si yo asumo que los ejes están dispuestos de esta manera, supongamos que este sea el eje X, este sea el eje Y, y acá se ve claramente como este es el eje Z. El campo que estoy ahora describiendo, les decía antes que es un campo que está descrito, si vamos a escribir su expresión exponencial compleja, discúlpenme, sería este campo, inversor por E sub 0x por E a la j omega t menos k por z, donde les recuerdo que k era 2pi sobre la longitud de onda y omega es 2pi por la frecuencia tal cual habíamos visto hasta ahora. Esto se mide en radianes sobre metro y esto se mide en radianes sobre segundo. ¿No? El radian es mudo, por decirlo de alguna manera, de manera tal que podemos decir que K se mide en 1 sobre metro y omega en 1 sobre segundo, pero para poder discernir el omega y separarlo de lo que es la frecuencia, que sí efectivamente se mide en hertz, que es 1 sobre segundo, ponemos el radian que oficia de una suerte de separador para evitar lío. Si yo quisiese estudiar el campo en una posición específica, supongamos que quiera estudiar en un instante determinado, ¿sí? Y yo quisiese estudiarlo en esta posición, ¿sí? O en esta posición, en cualquier posición de ese plano, vamos a asumir que ese es un plano, vamos a asumir que ese es un plano, ¿sí? Porque por las hipótesis que habíamos manifestado antes, ¿no? Entonces ese sería el vector posición en el cual yo quiero establecer o estudiar mi campo. Fíjense, si yo hago otro dibujo un poquitito más, por ahí, sin las pretensiones de mantener la perspectiva, si tengo aquí mi eje Z, tengo aquí mi eje de las X, y fíjense el campo, sobre el frente de onda sobre el cual estoy trabajando, que vamos a tratar de dibujarlo en líneas punteadas, vamos a ponerlo en color rojo. Ese sería el frente de onda que yo solamente dibujo una porción pequeña de ese frente de onda. Y ahora voy a, simplemente para tratar de hacer esto más sencillo, me voy a parar en un punto de ese plano y voy a considerar que es un punto del plano justamente que está inserto en el plano XZ, ¿no? Perdón, acá estamos otra vez con el mismo problema de siempre. XZ. Si yo lo llevo esto al ejemplo anterior, estoy hablando de un punto ubicado directamente sobre este plano. Sería para mí este punto. Un punto de coordenadas R, o mejor dicho, individualizado por el vector posición R. A los fines prácticos, nosotros ese vector posición R, para el ejemplo que yo les estoy marcando, sería un vector posición R que tiene coordenadas X según inversor, más Z según k-versor, porque la Y es igual a 0 para el caso del ejemplo que yo les estoy marcando. Entonces podríamos decir que el campo que yo les estoy indicando, que está marcado acá, en realidad podría surgir de una expresión más genérica de campo. ¿No? Vamos a ponerlo un poquito más abajo. Así se ve con más claridad lo que quiero marcar. Supongamos que K en realidad no es un escalar y K es un vector, y es un vector que es perpendicular al frente de onda, que es este vector azul, que sería el vector K.
fíjense, en ese caso ese vector K tendría el módulo del K que aparece acá, pero K vector sería igual a K versor multiplicado por K. K sería K mayúscula. Y el versor sería el versor asociado a la dirección en Z, que sería el versor K que nosotros usamos en los sistemas de coordenadas. Este sería el versor I y el versor J, que sería justamente perpendicular, ¿sí?, en el sistema de coordenadas que nosotros estamos empleando. Entonces, podría tranquilamente ver que esta expresión, el argumento, este argumento que yo estoy marcando acá, podría escribirse de forma más genérica de la siguiente manera: decir que este es omega por t menos el vector K que multiplica el vector posición R. Si ustedes resuelven ese problema o resuelven esta expresión para la situación que yo les estoy marcando, lo que estaríamos diciendo, discúlpenme, le puse vector a omega, que eso está mal, sería omega por t menos. El K sería para nosotros el K que les habíamos dicho por el K versor del cual les estoy hablando recién, o sea, el que yo estoy marcando en azul. Vamos a tratar de respetar los colores y con eso entiendo que va a entenderse mejor esto. Sería K versor que multiplica K y a su vez eso va a multiplicar al vector posición del cual yo les estoy hablando, que sería X versor más Z versor según K. Si resolvemos todo nuestro problema, el omega t, mejor dicho, no todo nuestro problema, sino ese argumento que usamos para la función exponencial sería omega t menos, estaríamos haciendo esta cuenta, sería K versor por K que multiplica a X por Y versor, bueno, empiezan los perros, hincha, ¿sí? Y vamos a poner esto, ¿sí?, más K versor por K que multiplica a Z según K versor. Al hacer estas multiplicaciones se ve claramente que K versor multiplicado por I versor escalarmente da 0, por lo tanto el término, este término se anularía, quedando en última instancia, esto es un 0, ¿no? Esto es un 0. Y K versor es 1. Entonces, la expresión del campo que yo estoy empleando, si le quiero dar más generalidad, sería una expresión de campo que sería I versor por E sub 0x por E a la j omega t menos K vector por R. Lo que les estoy diciendo con esto es que esta expresión que yo estoy, que fue punto de partida de todas mis consideraciones, ¿sí?, esta expresión que estoy llevando ahí, esta que está acá, podríamos decir que esta expresión es un caso particular de la ecuación A. Supongamos ponerle A. Y la ecuación A sería esta que está acá. ¿Se entiende más o menos la idea? Espero que sí. Bueno, no tengo nadie que me conteste. Así que puedo decir entonces que para un campo que propaga en una dirección genérica cualquiera, yo puedo escribir una función como la que acabo de mencionarles, una expresión como la que acabo de mencionarles. Aquí voy a volver a utilizar los recuadros, ¿sí?, como esta que está acá. Y si se trata de una onda plana, lo que va a terminar sucediendo es que, bueno, la situación de propagación genérica, inclusive que puede plantearse como una propagación según una dirección que no es directamente
paralela a ninguno de los ejes, también podría tratarse. Pero aprecien el detalle de lo que yo les acabo de mencionar hasta aquí. Por otra parte, podríamos decir que esta expresión escrita en términos, fíjense, como yo les acabo de escribir, como está recuadrada en rojo, o escrita en los términos del caso particular, como aquella que yo estoy ahora recuadrando en azul, las dos representan el mismo fenómeno en este caso particular. La ecuación roja es más genérica, podría utilizarse para el caso de una propagación donde la situación no sea la que yo les acabo de comentar. Por ejemplo, sería una situación más genérica, discúlpenme y volvemos al mismo caso, supongamos que estemos trabajando con un caso más genérico, ¿sí? Y vamos a ir arruinando un poquitito Vamos a asumir que esta dirección es una dirección cualquiera y vamos a llamarla una dirección asociada, perdón, vamos a poner a una dirección que nosotros vamos a llamar, supongamos, una dirección marcada por un versor. Supongamos que este sería la dirección asociada al versor A. El sistema de coordenadas nuestro, supongamos que esté apuntando en cualquier otra dirección. Supongamos que sea un sistema de coordenadas así. Está donde se ve, bueno, no se ve si se ve tan claro. A ver, discúlpenme, vamos a deshacer, dibujar trazo y vamos a poner un eje más torcido para que se ponga de manifiesto que esto está más. ¿Sí? Fíjense cómo acá podría yo tener un eje, supongamos un eje Z cualquiera. Este sería el eje X y este sería el eje Y. Cosa que el campo, ahora ese campo que yo estoy marcando ahí como campo eléctrico, yo estoy marcando la posición de ese campo con un vector posición justamente más genérico, ese sería el vector posición. Y la dirección de propagación sería la que yo estoy marcando con un versor, que sería un versor A, si les gusta más. Y el vector de propagación que se está dando acá, y lo voy a dibujar con otro color, sería el vector de propagación sería este, que es perpendicular al plano. Esa es una situación más genérica. Ese sería el versor K. En este caso particular, ese versor K que yo les estoy marcando sería aversor, perdón, sería aversor que multiplica acá, siendo K, como vimos antes, el 2pi sobre la longitud de onda, o bien, como vimos en el ejercicio que hicieron con Darío, que es omega por la raíz cuadrada de mu sub 0 por el épsilon. ¿Sí? Si es aire, el épsilon es aire o vacío, el épsilon será épsilon sub 0. Si es otro medio, no, tendremos que ponerle el épsilon relativo que corresponda. Esa sería la situación más genérica que podría darse en un problema de esta naturaleza. Entonces lo que vamos a hacer ahora es tratar de justificar. En el ejemplo que yo les di, si vuelvo al caso de la expresión recuadrada en azul, que esa onda que está descripta de la manera en que está descripta, se ajusta a las ecuaciones de Maxwell. Y fíjense cómo esa onda que está escrita así, podríamos decir que es campo eléctrico igual a, vamos a ponerle E sub 0 X vector. E sub 0 X vector para nosotros sería el equivalente a poner I versor por E sub 0 X, que multiplica a E a la J omega T menos el K vector para darle el carácter genérico que nosotros estuvimos viendo, por R, vector posición R. Y esta expresión, como estamos trabajando, supongamos, en el vacío o en el aire,
vamos a asumir entonces que la densidad volumétrica de carga es 0 en ese medio, de manera que la divergencia del campo eléctrico sea igual a 0. Entonces, esta expresión que yo les acabo de escribir de campo tiene que satisfacer esta condición de que la divergencia es igual a 0. Entonces, vamos a usar expresiones exponenciales complejas para tratar de hacer esta justificación. Fíjense, si yo quiero calcular la divergencia del campo que les di como dato, sería la divergencia de una función, de un campo vectorial, que sería el producto de un vector por una función escalar, que sería esta que yo estoy escribiendo acá. Si esto es así, esto debería ser 0, tendría que ser 0. Entonces, ¿cómo vamos a justificar matemáticamente que esto es así? Lo que vamos a hacer es tomar, ¿sí?, unas identidades vectoriales que estuvimos manejando nosotros hasta ahora, que una decía que si yo calculo la divergencia del producto de una función escalar f por una función vectorial f, el resultado se obtendría haciendo esta operación. Sería como la derivada de un producto. Sería el gradiente de f, producto escalar f, más f por la divergencia del vector f. Queda claro que el resultado de todo esto tiene que ser escalar porque es una divergencia lo que estoy calculando. Por lo tanto, los dos sumandos que conforman esta operación que acabo de describir tiene que ser a su vez dos escalares. Este y este que está acá tienen que ser dos escalares. Nosotros podemos ver que el gradiente, entonces, de f sería equivalente a calcular el gradiente de la función exponencial de e a la j omega t menos k por r. Y eso sería equivalente a hacer inversor por la derivada de esa función exponencial que no voy a escribir completa con respecto a x, más j versor por la derivada de esa función exponencial que no voy a escribir completamente con respecto a y, más k versor por la derivada de la función exponencial que yo les estoy diciendo respecto de z. Esa sería la operación que yo tendría que hacer para calcular ese gradiente del cual les estoy hablando. Si yo asumiera que k por r directamente da un número genérico cualquiera, mejor dicho, que si k por r, si k tuviese una componente según x, otra componente según y, otra componente que según z, y el vector posición también tuviese tres componentes, la expresión de esa función exponencial sería más complicada. Para nuestro caso específico, k por r, en nuestro caso, ¿a qué va a ser igual? A k por z, para el caso que yo les estoy planteando. Pero podría plantearse para una situación un poco más genérica, ¿sí? Como les estaba comentando. Por lo tanto, si yo hago esto, significa que en el gradiente que estaba calculando, en última instancia solamente va a dar una componente según k versor. Sería k versor que multiplica a la derivada respecto a z de esa expresión, que para nosotros sería ni más ni menos que menos j por k, por la expresión de e a la j omega t menos k por z, si les gusta volver a la expresión anterior. Esto, en última instancia, podríamos decir que se calcula o se escribe de forma más genérica como menos j por el vector k, porque en última instancia el vector k, para nosotros, el vector k, ¿qué es? K versor que multiplica a la constante de propagación. Y esto multiplicado por tiempo, por el factor exponencial del cual yo les estaba hablando. E a la menos j k por z. ¿Sí?
En última instancia, esto es como la derivada de una función exponencial. Fíjense que uno termina multiplicando, mejor dicho, sí, termina multiplicando por el factor jk a la función original común. ¿Se acuerdan que cuando hacemos derivadas de funciones exponenciales, por ejemplo, a la j omega t, la derivada con respecto al tiempo, esa derivada se resuelve multiplicando j omega por la función exponencial? Esto es similar y es parecido. Y el resultado, fíjense, como es un gradiente, esto es un gradiente, el resultado tiene que ser un vector. Fíjense que esto da como resultado un vector. Por otra parte, en esa misma expresión que yo les escribí, que sería esta que está acá, esta expresión, nosotros hasta ahora estaríamos resuelto esto. Y la otra parte que deberíamos resolver sería esto que está acá. Si nosotros procuramos calcular la divergencia, entonces ahora calculamos el otro punto que tenemos que calcular, es la divergencia del vector f. Para nosotros sería calcular la divergencia de inversor por E sub 0x. Esa divergencia sería la divergencia de la componente en x del vector más la divergencia de la componente en y del vector más la divergencia de la componente en z del vector. Pero como solamente hay componente en x, esto es 0 y esto es 0. Y la derivada de sub x con respecto a x, para nosotros va a ser la derivada de esa amplitud, E sub 0x con respecto a x, pero E sub 0x es una constante, porque es una amplitud. El resultado de eso sería igual a 0. Moraleja, cuando queremos calcular entonces el gradiente del cual yo les estaba hablando recién, este gradiente, fíjense que ese gradiente, que yo les adelanté que tenía que ser 0, en última instancia va a estar compuesto solamente por ¿quién? Por el primer término, por este primer término que yo estoy tratando de recuadrar en azul. ¿Sí? Entonces solamente ese es el término que estaría utilizando para el cálculo, porque el resto se anulan, el resto de los términos. Moraleja, entonces, el gradiente les había dicho que era, perdón, menos j por el vector de propagación k que multiplica a e a la j omega t, les había dicho que era menos kz, y eso multiplicado por la amplitud que es E sub 0x, ¿sí? Según inversor, o escrito también de manera más general sería menos jk que multiplica a E sub 0x vector, E sub 0x vector, que era esto que está acá, por E a la j omega t menos kz. Aprecien que para que esto sea 0 es necesario que el vector de propagación sea perpendicular a la amplitud del campo. En esas condiciones, la divergencia del campo eléctrico es igual a 0. Entonces, fíjense cómo que para que la divergencia del campo eléctrico sea igual a 0, es necesario que suceda esto que yo les acabo de comentar, ¿sí? En relación a que el vector de propagación tiene que ser perpendicular a la amplitud del campo, que es lo que de alguna forma habíamos intuido cuando nosotros hicimos todos estos esquemas. Fíjense en este esquema, a ver, en este por ahí se ve con más claridad. Sí, se ve con más claridad cómo se verifica esto que yo les acabo de decir. Ahí se ve más claramente cómo la dirección de propagación, de la cual les vengo hablando hace rato, sí, vamos a poner que esta es la dirección de propagación. Este es el vector K y la amplitud del campo, fíjense cómo es perpendicular, tanto para el campo eléctrico como para el campo magnético. Esto se ve. Entonces, ese otro punto que quería tratar de justificar, ¿sí? A partir del resultado, a partir del ejemplo
que nosotros estamos poniendo o presentando acá, que ese es el punto, el primer punto sobre el cual quería trabajar. Después, si voy un poquito hacia atrás, ¿sí? Otro punto que me piden es, bueno, escribir la forma Helmholtz de las ecuaciones de Maxwell. La forma Helmholtz de las ecuaciones de Maxwell ya la escribimos en la clase, así que me parece que no hace falta que vuelva sobre el tema. Aquí se ve más abajo el desarrollo del ejercicio. La forma Helmholtz de las ecuaciones de Maxwell están acá, por lo menos la forma Helmholtz de las ecuaciones de Maxwell del rotor, que son en este caso las más significativas que quería mencionar, son estas dos, ¿sí? Asumiendo que los campos son los campos que son estos como los que tuvimos nosotros al comenzar a trabajar en esto. Por otra parte, también podríamos verificar que se satisface la forma Helmholtz de las ecuaciones de la ecuación de ondas. Entonces, la ecuación de ondas para el campo, en nuestro caso, la forma instantánea, ¿se acuerdan que era que el laplaciano del campo eléctrico, vamos a poner del campo instantáneo, por eso ponemos este argumento, ¿sí? Sería menos mu sub 0 por e sub 0 por la derivada segunda del campo, que depende de la posición y del tiempo, dos veces es igual a 0, asumiendo que la propagación se produce en aire o vacío también, siempre esto lo vamos a repetir 300 millones de veces. Ahora, si en vez de trabajar con el campo instantáneo, trabajamos con el campo fasorial, o mejor dicho, la expresión exponencial compleja del campo, yo estoy asumiendo que el campo eléctrico, como les dije antes, es una parte que depende de la posición y otra parte que depende del tiempo. Laplaciano aplicado sobre el campo en última instancia va a actuar sobre esta parte y lo que corresponda a la derivada con respecto al tiempo dos veces va a actuar sobre esta parte. La derivada con respecto al tiempo dos veces será equivalente a multiplicar por j omega dos veces. Y el resultado será menos omega cuadrado. Fíjense, de manera tal que la expresión queda como la que yo ahora voy a recuadrar. Fíjense que el signo menos anula este signo menos, perdón, este signo menos del cual ese signo menos desaparece. Lo que tenemos que hacer ahora son, es el laplaciano más fácil de calcular y de ver. Fíjense que el laplaciano de E implica ser el laplaciano del campo, implica ser inversor por el laplaciano de la componente según X más J versor por el laplaciano de la componente según Y más K versor por el laplaciano de la componente según Z. Para nuestro caso, estas componentes se anulan y desaparecen y solamente queda el laplaciano de E sub X. Pero a su vez el laplaciano de sub X estaba conformado por tres derivadas de sub X con respecto a X, Y y Z dos veces. Y como el campo depende solamente de Z, queda solamente esta derivada. Y otra vez, al hacer la derivada, el resultado se ve con claridad, que es este que yo les muestro acá. De manera entonces que la función a resolver, que era esta que está acá, ¿sí?, podría también resumirse y llevarse a este término, donde nosotros sabemos que el término omega cuadrado sub 0 por epsilon sub 0 es k cuadrado. Por esa razón queda de esta manera. Y reemplazamos. Fíjense que esta función que surge del laplaciano, esto que está acá, no es ni más ni menos que ¿quién? Que el campo original.
Por lo tanto, sería menos k cuadrado por el campo original más omega cuadrado mu sub 0 por S sub 0 por E. Fíjense cómo para que esto sea cero es necesario que se satisfaga esta ecuación. Que se satisface, pues nosotros habíamos encontrado esa expresión de otra manera. Pero se satisface para dos valores de K, uno positivo y negativo, que pone de manifiesto la existencia de una propagación según una dirección positiva y una dirección negativa. Una onda que avanza en una dirección y otra que avanza en dirección contraria. Otra que avanza en dirección contraria. Bien, entonces, esas son las dos cosas que yo quería mencionar para hacer una manipulación matemática de, de este ejercicio, por decirlo así, dándole un poquitito más de profundidad a el ejercicio que nosotros estábamos planteando aquí. Y ya pudimos entonces hacer la parte A, la parte B del ejercicio y la parte C de ese ejercicio. En cuanto a la parte D del ejercicio, sería tratar de encontrar el campo eléctrico, perdón, el campo magnético a partir del campo eléctrico, tratando de reducir al máximo la cantidad de operaciones que tuviese que hacer, o encontrando una manera de hacer este cálculo de forma más sencilla. Bueno, eso lo vamos a presentar en otro video para que este no se haga tan extenso. Así que les agradezco mucho y bueno, vamos a ver cómo salió el video. Gracias.